entonces se disuelven completamente en el agua. Así es el Señor cuando uno se encuentra con Él, disuelve nuestro pasado, nuestras experiencias y somos nuevas personas. Quiera Dios que hoy a través del mensaje que vamos a estar revisando podamos sentir su presencia, podamos sentir su voz hablando en nuestras vidas con un tema que en parte es continuación de lo que veíamos hace unos momentos en la escuela sabática, en donde hablamos que el propósito fundamental nuestro hoy es darle honra y gloria a ¿quién? O darle honra y gloria a Dios. ¿Qué les parece si nuevamente vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica que encontrábamos en Primera de Corintios? En Primera de Corintios, en el capítulo 3, para leer de allí los versículos 16 y 17. Este es uno de los pasajes que me impactan muchísimo, no sé ustedes, pero me impacta muchísimo porque nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos ante Dios con lo que Él nos ha dado. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois de qué cosa? Templo de Sois Dios. templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? De vosotros. ¿Qué responsabilidad tiene el hecho de que seamos Espíritu de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿Dios qué va a hacer? Dios destruirá a aquel que destruye el templo. ¿Y cuál es el templo? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos ese templo. Nosotros mismos somos ese templo. Hay otro pasaje paralelo a este, en el Espíritu de Profecía, en donde dice en el deseo de todas las gentes, en la página 132, desde las edades eternas, ha sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que habitase el Creador. ¿Fuese un templo para qué? ¿No piensan ustedes que eso es un desafío enorme? Saber que el creador del universo, el que mantiene en su lugar cada uno de los elementos del universo entero, quiera vivir con nosotros y hacer de nuestro cuerpo su templo. Ahora bien, si nosotros pensamos un poco más en lo que significa ser templo, cada uno de los compartimentos del templo era santo, era consagrado para un uso especial. Recuerden, por ejemplo, el tabernáculo en el desierto. Había un atrio, ¿cierto? En donde se hacían los sacrificios, era un lugar reservado. Había sido separado del resto del campamento para un uso especial. Era sacrificar ¿qué? Los corderitos. ¿O qué me dicen ustedes del lugar santo? De todo el lugar del campamento había sido preservado para poder tener ahí los panes de la consagración, para tener el candelabro y para tener el incienso. No se hacía en ninguna otra parte de qué? Del campamento. Había sido separado de toda esa zona para un uso especial y un uso especial, muy especial, porque solamente los sacerdotes podían ir allí. ¿O qué me dicen ustedes del lugar santísimo? El único que podía entrar allí, ¿quién era? El sumo sacerdote. De todo el lugar del campamento, de todo el lugar del santuario, había sido separado para un uso muy especial. Eso significa ser santo. Ser separado para un uso ¿qué? Muy especial. Ahora bien, el Señor nos ha separado de toda esta ciudad de Houston, de toda la ciudad de Katy, de toda nuestra familia. Cada uno de ustedes ha sido separado por Dios para un uso especial. Por eso ustedes son llamados santos. ¿Sabían ustedes? El Señor nos ha separado. ¿Pero qué significa eso? El templo de Primera de Corintios habla de que si destruimos el templo de Dios, el Señor lamentablemente nos va a ¿qué? Y es que esas son las consecuencias naturales, ¿cierto? Si maltratamos este templo, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, ¿qué? Se nos va a dañar si no lo utilizamos bien. El Señor simplemente tiene que retirar su mano protectora y permitir que las cosas y consecuencias naturales, pues vengan.
Pero ahora bien, dejemos eso a un lado y pensemos desde el punto positivo, es qué podemos hacer para darle honra y gloria a Dios en este templo. Veamos el ejemplo del Señor Jesús, tal como nos lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Vamos a ir allí al Nuevo Testamento, en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, el versículo 23, que es un resumen de los evangelios, de lo que vino a hacer el Señor Jesús. En el capítulo 4, el versículo 23 nos dice que el Señor Jesús, y recorrió Jesús toda ¿qué? Galilea. Toda esa zona del norte, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El Señor Jesús, que nos dio un ejemplo de cómo usar el templo de Dios, ¿qué hacía él? ¿Recorrió qué? Que no habían carros, no habían trenes, no habían aviones. ¿Cómo le tocó a él? Utilizó esta parte del templo para ir a cada uno de estos lugares a predicar el evangelio. ¿Cierto? ¿Qué hacía con sus manos? Sanaba. Acariciaba a esos niños que se le acercaban para escuchar su predicación y escuchar su dulce voz. Sus ojos contemplaban al que sembraba y de esas experiencias sacaba ilustraciones para poder predicar acerca del amor de Dios. Esos ojos se colocaban sobre las personas que él veía como candidatos del reino de los cielos. Y sus palabras salían de su boca para enseñar, para animar, para reconfortar. Ese es un ejemplo que debemos seguir. Vamos entonces a hacer algo un pasaje de la Biblia. Vamos a ir como de paseo por la Biblia y vamos a recorrer algunos de los pasajes que nos habla de cómo usar el templo de Dios, esos recintos que Él nos ha dado, que son partes de este templo. Y empecemos por el más importante de todos ellos. ¿Cuál creen ustedes que es lo más importante de este templo? La mente, ¿verdad? La mente. El corazón. Habla la Biblia. El corazón. Es de las partes del cuerpo que más habla la Biblia. El corazón. En la versión Reina Valera 1960 se lo menciona 876 veces. ¿Será importante? El corazón. ¿Querrá el Señor decirnos algo de la importancia que tiene este recinto santo? Es decir, que ha sido llamado a ser separado para un uso especial de todas las partes del cuerpo. Sí. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Vamos a ir al libro escrito por una de las personas que lo usó de una manera sobrenatural, el sabio Salomón. ¿Creen ustedes que él usó su mente, su cerebro? Claro que sí. Si no, no habría podido hacer todo lo que hizo. El Señor en su momento, y cuando Salomón se lo permitió, usó a Salomón para hacer una bendición y lo hizo también a través de su cerebro. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, tu corazón, Sobre toda cosa que haya en su cuerpo, de cualquier posesión que usted tenga, su casa, su carro, de lo que usted se imagine, lo más importante que usted debe guardar es ¿qué? Amén. Su mente. Porque ¿de qué? ¿Qué pasa de aquí? De aquí mana la vida. Joya de los testimonios en el tomo 2, página 208 dice: el corazón es la ciudadela del hombre, de él mana la vida o la muerte. ¿Sabe qué significa ciudadela? No. Yo no sabía. Investigué, me llamó la atención. En Bucaramanga hay un sitio que se llama la Ciudadela Real de Minas. ¿Dónde quedaba Sí, el ¿se acuerdan? aeropuerto? ¿Dónde queda el aeropuerto? ¿Pero qué es la ciudadela? Esa ciudadela. Antes era un aeropuerto. ¿Y cómo es un aeropuerto? Grande. Grande y plano. O sea, ahí no hay ni árboles, pues no pueden haber. O sea, es plano, ¿cierto? Pero decidieron construir una ciudadela. Una ciudad dentro de otra ciudad. Hicieron una ciudad dentro de otra ciudad. Hicieron una serie de edificios. No recuerdo la forma que tienen. Es una serie de edificios uno al lado del otro, pero parece como un castillo. Está rodeado y son bien altos.
¿Saben? Una ciudadela en la antigüedad era eso. Ciudadela en italiano o en latín quiere decir ciudad pequeña. Y era una parte de la ciudad que tenía murallas o que era bien resguardado porque allí era donde vivían el rey y vivían los soldados y era la parte más segura de la ciudad. De allí era donde estaba el que gobernaba y el que guardaba. Esa era la ciudadela y era una parte de la ciudad y era muy importante. Donde vivía David, la ciudad de David, es parte de Jerusalén, pero era resguardada porque tenía inclusive muros especiales y ahí era donde vivía el rey. El espíritu de profecía dice, el corazón es la ciudadela del hombre. Es decir, nuestro cerebro es esa parte importante del cuerpo que debe gobernar y debe cuidar y debe velar el resto de nuestro organismo. No que el resto de nuestro organismo le dé órdenes aquí a nuestra... ¿Sabes? Y muchas veces eso es lo que nos pasa. ¿Sí? El estómago dándonos órdenes, ¿qué comer? ¿Quién es el que da la orden? Cerebro. ¿De dónde debe salir? Por eso dice el espíritu de profecía es la ciudadela del hombre. Yo no lo he entendido hasta que me puse a averiguar y encontré que eso ocurría en el pasado. Hoy en día no es tanto. Pero en el pasado sí, habían esos sitios amurallados en donde vivía el rey. ¿En dónde debe vivir el rey de reyes? Él es el que nos tiene que ayudar a controlar nuestros pensamientos y a controlar nuestras pasiones. Aquí es donde debemos gobernar, con la ayuda de él. ¿Ok? Entonces, todos los sentidos, nosotros realmente vemos por el cerebro. Nosotros realmente escuchamos con el cerebro. Todos estos sentidos son solamente extensiones del cerebro para poder captar señales luminosas, para poder captar señales sonoras, para poder captar señales de temperatura, de forma, de tres. Pero realmente el que ve, realmente el que escucha es ¿dónde? Aquí en el cerebro. Si usted pierde alguna de esas señales nerviosas, no importa que el ojo esté muy bien, no vas a poder ver. ¿Sí? Este es el centro de control, de dirección, de absolutamente, de tomar decisiones, de sentimientos, tanto así que, pues por eso la Biblia habla del corazón, porque cuando las personas sentían algo, el corazón empezaba a palpitar rápidamente porque el cerebro estaba pensando y mandándole la señal al corazón de envíe sangre a las diferentes partes del cuerpo y las personas decían, ay, es que mi corazón me duele, pero en realidad estaba en donde todo funcionando, aquí en la mente. Hay muchas personas que inclusive se enferman primero aquí y luego su cuerpo. Personas que sufren de enfermedades psicosomáticas. Y yo conozco personas que tienen ese problema. Y van al médico y no le encuentran nada. ¿Saben por qué? Porque no tienen nada. Todo está en donde. Aquí. Bueno, muy bien. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Qué dice Deuteronomios 6:5? Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos invita? ¿Qué nos invita el Señor? Que nos entreguemos a Él un 50%, un 80%, un 99%. El Señor nos quiere todos. Cuando Él nos dio al Señor Jesús, no nos lo dio una parte de Él, nos lo dio todo. ¿Por qué? Porque Él nos ama muchísimo y Él nos quiere completamente. Él nos quiere ya, hoy. Nos quiere tener en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué eso no es posible? Y lo veíamos durante la lección. Es porque no nos hemos arrepentido y todavía tenemos un pie allá y otro pie acá. Pero el Señor quiere y nos invita que lo amemos con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Pero lamentablemente con nuestras experiencias hemos contaminado el templo. Hemos contaminado nuestra mente, que es un supercomputador. ¿Sabían ustedes que todos los que ustedes aprenden no lo van a olvidar? Está todo grabado aquí. El problema es que no lo recordamos a tiempo. Tarde o temprano nos vamos a acordar y muchas veces decimos nosotros se nos fue la paloma porque lo tenemos en la punta de la lengua y no nos acordamos. Pero esa información está allí. No lo vamos a poder olvidar. Lo que leemos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que sentimos, todo, absolutamente todo, se nos queda allí.
Lamentablemente es que no aprovechamos esa capacidad y la desperdiciamos. De chico, cuando estaba en el colegio, tenía el Señor me dio la capacidad de tener memoria fotográfica, pero ya la he perdido. Yo podía estudiar viendo el cuaderno, pasar la página, ir a presentar el examen y cerrar los ojos y empezar a leer. Y por no practicarlo, lo perdí. Pero ustedes todos tienen esa capacidad, lo que pasa es que no la ejercitamos. Yo sí la ejercitaba y me di cuenta rápidamente de que, yo puedo leer lo que está con los ojos cerrados, puedo leer lo que ya he visto, pero obviamente tenía que dedicarle tiempo y es algo que nosotros no le dedicamos. Mientras otros estaban allí jugando con la pelota en el patio y divirtiendo, que muy bueno, y todo lo que eso. Yo me la pasaba leyendo y lo podía hacer. Con el paso del tiempo, pues obviamente se pierde. Pero todos tenemos esas capacidades. No hay nadie. No hay nadie más inteligente que otros. No, de pronto el más inteligente utiliza solamente el 10% del cerebro. Pero la capacidad que nosotros tenemos aquí es cosa que no podemos ni siquiera imaginar. Pero el diablo, sabiendo eso, nos ha contaminado el cerebro. Con todo lo que leemos, y ahora especialmente con la tecnología del celular, de las fotos y las historias, el diablo ha contaminado nuestro cerebro. Y la Biblia nos advierte de cómo hacer para prevenir esa contaminación y cómo eliminar esa contaminación. ¿Sabían ustedes? ¿Qué dice, por ejemplo, Salmo 119:9? Salmo 119. El libro más largo de la Biblia. ¿Sabían ustedes? Habla solamente, solamente no, habla especialmente sobre guardar los mandamientos y sobre dedicarle tiempo al estudio de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque es supremamente importante que nosotros la tengamos presente cada vez que nosotros vemos, escuchamos y hacemos cosas, tener presente la Biblia. Ya van a ver ustedes por qué. Salmo 119:9 dice, se pregunta el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo podemos nosotros, especialmente en la juventud, cómo podemos limpiar nuestra mente? ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? Con guardar tu palabra. Esto es bastante de prevención. Cuando uno toma decisiones basadas en la Biblia, se evita uno muchos dolores de cabeza. Limpiar el camino antes de transitar por ahí, ¿no les parece que es mejor? Sí. Y no limpiarlo después de que ya hemos pasado por ahí. Es como cuando usted va pasando por la selva y usted, ¿qué hace? Tiene que hacer camino, ¿no es cierto? Tiene que limpiar el camino, tiene que quitar las ramas y los árboles, porque si no usted se puede tropezar y caer. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino, especialmente los jóvenes? ¿Cómo pueden limpiar ese camino por donde han de transitar? Con guardar su palabra. Noten ustedes el resto del pasaje. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca, todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es como una medicina preventiva, ¿no es cierto? Cuando nosotros enfocamos nuestras vidas en conocer la voluntad de Dios como nos la ha revelado en su palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para eliminar lo que ya está ahí? ¿Qué dice Salmos 51? Salmos 51, versículos 10 y 11. ¿Quién escribió el Salmo 51? Después de una experiencia en donde permitió que el diablo entrara por dónde y llegara aquí. Y ya una vez está aquí, es algo que usted no puede sacar ahí fácil. Ya está ahí. Entonces, ¿qué le pide el salmista a Dios? En el versículo 10 y 11. Crea en mí, no me lo renueve. Él lo que le está pidiendo es que haga una nueva creación. ¿En dónde? ¿Y es algo que el Señor lo puede hacer? ¿Sí o no? Sí.
un nuevo surco. No sé ese milagro porque eso lo vamos a tener, pero Él puede recrear nuevamente esas cosas que están allí en nuestra mente que a veces no nos dejan seguir adelante. Tenemos traumas infantiles que no nos dejan ser felices porque están allí. Y a veces le pedimos al Señor perdón y nosotros mismos que no nos perdonamos porque continuamos con esos recuerdos que nos hieren y nos traen tristeza y nos traen remordimientos y tristezas innecesarias, porque el Señor, usted le pregunta al Señor y el Señor dice, ¿qué? Yo no me acuerdo de que me está hablando. El Señor cuando borra nuestros pecados, los pone en el fondo del mar y los disuelve. Para Él eso ya no existía, pero para nosotros, aquí nosotros tenemos que decirle al Señor, como le dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, una mente, un cerebro, un corazón nuevo. Muy bien. Ya hablamos del primero. ¿Cuál creen que es la siguiente parte del cuerpo que más se menciona en la Biblia? Los ojos. Lo mencionamos hace un momento con el caso del rey David. Los ojos. Se lo menciona en la versión Reina Valera 678 veces. 600. ¿Cuántas veces fue el cerebro? 876. 600, o sea, es bastante. Y es que el Señor sabe que por los ojos hay dificultades. ¿Qué le pasó a Eva? Allá en Génesis 6:3. Y vio que el árbol era como. Y la fruta era como. ¿Cómo es que ella percibió ese arbolito? Por a través de Jesús, ¿qué? De sus ojos. ¿Cuál fue la primera derrota que sufrieron los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, allí con el señor Acán? Allá dice Jueces 7:21 que él vio ese manto que estaba muy bonito, era babilónico, pero que se iba a desperdiciar. ¿Y qué le pasó a David en 2 Samuel 11:12? Estuvo en el sitio equivocado, en el momento equivocado, y por sus ojos entró ese pecado que se convirtió en adulterio y en asesinato. Por eso es que no es de dudar que en la Biblia se lo mencione el ojo o los ojos tantas veces. ¿Qué dice Mateo 6:22 y 23? Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. 6, versículos 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará ¿qué? En tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? El ojo no tiene la culpa donde uno lo coloca a percibir. Uno es el que lo dirige. Es el cerebro el que dirige la cabeza para que uno contemple o ya sea la luz o ya sea las tinieblas. Pero si usted percibe y ve y contempla más las tinieblas, eso es lo que va a entrar a su mente y eso es lo que va a llenar toda su vida. Eso es lo que está diciendo este pasaje. ¿Qué es lo que nos dice Juan? En primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Contemplando qué cosa? La luz. ¿Y cuál será esa luz que debemos contemplar según primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3? A Jesús. Dice el evangelista, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Entonces, miremos qué tanto tiempo dedicamos para contemplar las tinieblas y qué tanto tiempo dedicamos para contemplar la luz. Y dediquémosle más tiempo a contemplar la luz que viene de Jesús para la que la podamos comunicar con los demás. Porque si contemplamos las tinieblas, esas tinieblas llenan nuestra mente y ¿qué vamos a comunicar a los demás? De lo que tenemos. De lo que tenemos. Y en este caso serían solo las tinieblas. Lo que hemos visto,
Esto es lo que os anuncio, y eso nos lo decía Juan, y pienso que vale la pena seguir esa recomendación. La tercera parte del cuerpo que más se menciona en la Biblia, ¿cuál creen ustedes? La boca. La boca. Casi, la lengua. La lengua. Sí, la boca. boca. Muy bien, muy bien. Mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos como en orden, ¿no? Cerebro, los ojos, la boca, vamos a grande vacío. Capítulo 12, versículo 35 y al 37. Mateo capítulo 12, versículos 35 al 37 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Tremendo lo que decimos. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestras palabras? Hay 250 versículos que mencionan la importancia de manejar bien lo que decimos. Y de esas 187 menciona específicamente la lengua. Es más, Santiago estaba tan preocupado por el tema de la lengua que dedicó todo un capítulo para hablar acerca de la lengua. Allí en Santiago capítulo 3, si quieren leerlo, se lo dejo de tarea. Él estaba muy preocupado. O sea, era un problema en esa época y sigue siendo un problema hoy en día. Salomón también estaba muy preocupado con el uso de la lengua, así que él hace una lista larga de en qué no debemos utilizar nuestras palabras. Habla, por ejemplo, los chismes, la crítica destructiva, la calumnia, la mentira, las palabras necias, el lenguaje corrupto, las palabrerías, las palabras imprudentes y las palabras precipitadas. Cuando hablamos sin pensar. Salomón nos dice, no le dediquen tiempo a eso. Por el contrario, él hace una lista también de las palabras que debemos decir. Palabras rectas, veraces, agradables, bondadosas, honestas, palabras de confianza y palabras de ánimo. Me imagino las palabras del Señor Jesús. Inclusive cuando reprendía a los saduceos, yo creo que él lo hacía con amor. Palabras de ánimo para rescatarlos, aunque ellos no querían. Salmos 66, 16. Vamos a ver qué nos dice el salmista. Salmos 66, 16. Salmos 66, versículo 16. Dice el versículo 16 del Salmo 66. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. En lugar de estar hablando del vecino, en lugar de estar hablando de la política o del juego, hablemos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de los milagros que ha hecho en nuestras vidas. Cuando hablamos de Jesús, tocamos las fibras más especiales que otras personas tienen. Y esas personas van a ser llevadas a Jesús. Cuando ellas saben de que Jesús tiene poder, que es real y que ha transformado mi vida, eso ayuda para que otra persona sienta la presencia de Dios y sus vidas también sean transformadas. La siguiente parte del cuerpo, que también se lo menciona en la Biblia en muchas ocasiones, son los pies. ¿Cuáles? Se lo menciona 250 veces en la Biblia. Y me parece muy especial que tanto Isaías como Romanos hacen una comparación interesante acerca de en qué deberíamos utilizar nuestros pies. En Isaías 52:7. Vamos a buscar Isaías 52:7. Dice, y también se encuentra exactamente el mismo pasaje o parafraseada, se encuentra en Romanos 10:15, pero vamos a leer solamente Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿En qué deberíamos utilizar nuestros pies? En poder llevar el evangelio a las demás personas. Yo me imagino al apóstol Pablo con alegría. Él inclusive en alguna ocasión le dijo a sus amigos,
Váyanse ustedes en el barco y yo los encuentro en el pueblo vecino. Que a él le gustaba ir a pie. A él le gustaba sentir tal vez esa experiencia de que sus pies fuesen llamados como. ¿Qué dice el versículo 7? Cuán hermosos son sobre los montes sus pies. ¿Sus pies son hermosos, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Son hermosos? Sí. Si le estamos llevando el evangelio a alguien, sus pies son hermosos. La siguiente parte del cuerpo que también se lo menciona en muchas ocasiones en la Biblia son los oídos. Pasamos del cerebro a los ojos, la boca, los pies y ahora llegamos a ¿dónde? Los oídos. Se lo mencionan 109 veces en la versión Reina Valera 1960. ¿Qué nos dice Proverbios acerca de los oídos? Proverbios 23:12. Proverbios capítulo 23, versículo 2. Proverbios capítulo 23, versículo 2. Dice el versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Así que yo los felicito, mis apreciados, porque hoy ustedes decidieron venir a escuchar palabras de qué. No palabras mías, sino las palabras de quién. Del más sabio de todo el universo, Dios. Así que pensemos bien cómo podemos utilizar esa parte del templo que Dios nos dio para su honra y su gloria, que es escuchando a sus palabras. En cierta mañana, una niña fue a una catedral y era un día soleado. Y esta era una gran catedral, de esas catedrales así como católicas, bien adornadas, antiguas, si las han visto ustedes, que da como miedo hablar porque parece que algo va a pasar. Bueno, esa niña fue a esa catedral y se quedó contemplando los vitrales. Porque ¿qué pasa cuando la luz pasa a través de esos vitrales? Esa luz se refracta y empieza a ver cosas bonitas. Eran escenas del nacimiento del Señor Jesús, escenas de cuando el Señor Jesús fue bautizado. Ustedes se han visto esas representaciones vitrales de diferentes colores, muy hermosas. Y la niña estaba encantada con esos vitrales que hacían pasar la luz y resaltar de una manera espectacular. Años después le preguntaron a esta niña, ¿qué es un santo? Y la niña, recordando estas escenas, dijo, un santo es la persona que deja pasar la luz. Pero ustedes saben que en las iglesias católicas a todas esas les dicen que les dicen santos, ¿sí? Pero esos vitrales que eran santos, ¿cierto? Y la niña dijo, un santo es aquel que deja pasar ¿qué? La luz. Yo les pregunto, mis apreciados hermanos, ¿somos nosotros santos? Si dejamos pasar la luz de Cristo, no que vean nuestros actos, no que vean nuestra bondad, no que escuchen nuestras palabras, sino que vean a Cristo en su vida. Que podamos ser translúcidos y cuando nos vean, puedan ver a Jesús, a su amor, a su cariño, a su fe. Y aquí los que tienen la paciencia de los santos, los que tienen el testimonio de Jesús y los que tienen la fe de ¿quién? No es la fe en Jesús, es la fe de Jesús. Tenemos la fe de Jesús cuando permitimos que Jesús brille a través de nosotros. Cuando nuestros actos, nuestras palabras, todo refleje a Cristo Jesús. Y eso va a ser posible solamente cuando permitimos que la luz entre, cuando la luz entre a este lugar muy especial que Dios quiere consagrar para su honra y su gloria. Pero no nos va a obligar, Él quiere que lo hagamos voluntariamente. Porque así como Él se entregó 100%, Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él 100%. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos y nuestros pies para su honra y su gloria. Que el Señor nos bendiga para que esa sea una realidad en nuestra vida. Amén. Amén.